Estamos siguiendo la lectura de la traducción del libro El Testigo Viviente. El título de hoy es Ciro, Babilonia y la Biblia, escrita por J.L. Schuller, quien calificó para la responsabilidad administrativa en una edad temprana. En 1914, cuando tenía 27 años, se convirtió en presidente de la Conferencia de Carolina del Sur. Desde entonces hasta 1938 alternó entre las presidencias de conferencias y la posición de la Unión de la Conferencia Evangelística. De 1939 a 1952 fue profesor de evangelización en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Seminario Teológico en Washington, D.C. Él considera su contribución más importante la formación de evangelistas. El anciano Schuller ha escrito decenas de artículos y ha publicado varios libros de sermones. Sus lecciones de estudio bíblico para su uso en la evangelización se ha utilizado ampliamente. Algunos títulos de libros sobre temas específicos son Cristo el Divino, Ayuda a Estudio Bíblico y Evangelismo Público. Señales de los Tiempos, 12 de enero de 1932. Hace muchos siglos nació en la familia real persa un niño cuyo nombre había sido elegido 113 años antes de que viera la luz del día. Esto también se había predicho de que este bebé se convertiría en un gran general y 174 años antes de su nacimiento se había hecho una predicción exacta de una gran hazaña que haría cuando tuviera 61 años y también del método por el cual lo lograría. Ese bebé es conocido en la historia como Ciro, el gran persa conquistador, y la gran hazaña de su vida fue la captura de la más poderosa de las ciudades antiguas, Babilonia en el Éufrates. Babilonia la Grande. Las escrituras llaman a esta ciudad la Dama de los Reinos, la ciudad dorada, la alabanza de toda la tierra, la gloria de reinos, la belleza de la excelencia de los caldeos. Esta ciudad fue construida en una amplia llanura a orillas del río Éufrates y estaba dispuesta en un cuadrado perfecto, 60 millas de circunferencia, 15 millas de cada lado. De acuerdo a la historia antigua, estaba rodeada por un muro de 300 pies de alto y 75 pies de espesor, que miraba hacia abajo sobre una trinchera o foso. La mitad de profundo, construida de tal manera que podría ser inundada de un lago artificial operado por esclusas de construcción científica. Los muros fueron perforados por 25 puertas a cada lado, haciendo 100 puertas en el muro exterior. Estas eran puertas dobles de latón macizo, con dinteles y postes de bronce y asegurada con barras de hierro. En la parte superior de las paredes estaba un bulevar donde carros tirados por 3 caballos al frente podrían pasar sin interferir entre sí. El río Éufrates atravesaba en diagonal la ciudad. A cada lado del río, dentro de la ciudad, había una muralla fuerte y en cada una de estas paredes había 25 puertas de bronce abriéndose a las calles que corrían desde las puertas exteriores. Las orillas del río estaban revestidas con ladrillos colocados en betún, con lugares de aterrizaje inclinados en las puertas. Puentes artísticos atravesaban el río. Los transbordadores se deslizaban de un lado a otro y se arqueaban los túneles que permitían a la gente pasar de un lado a otro. La superficie cerrada de la ciudad, que constaba de 225 millas cuadradas, se dividió en 676 cuadros, cada 2 millas y cuarto de circunferencia por grandes calles, cada una de 150 pies de ancho, cruzándose en ángulo recto. 25 corriendo en cada sentido, teniendo sus salidas en las grandes puertas. Estas calles eran rectas y niveladas, 15 millas de largo y pavimentadas.
La vasta área dentro de la ciudad no fue construida sólidamente con casas, como nuestras ciudades modernas. Había un amplio espacio entregado a jardines, huertos y campos, de modo que si alguna vez la ciudad tenía que ser sitiada, los habitantes podrían hacer crecer las suficientes provisiones dentro de los muros para apoyar a la población. Pero la Babilonia fuerte y poderosa, aparentemente invencible, estaba condenada a ser derrocada y a pasar al olvido. La historia de su caída, con los principales detalles de cómo sucedió, como se registra ahora en las páginas de la historia antigua, no es más que un complemento de las palabras que los profetas de Dios predijeron sobre la condenación de esta ciudad, 57 a 175 años antes de que tuviera lugar el evento. Babilonia condenada. Los profetas predijeron qué naciones marcharían contra Babilonia para destruirla, quién lideraría los ejércitos, el único método de ataque por el cual se tomaría la ciudad, cuál sería la condición de las cosas en la ciudad la noche en que las fuerzas invasoras entrarían y cuál sería el futuro de la ciudad. 57 años antes de la caída de Babilonia, Jeremías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió 2 capítulos enteros de profecía acerca del derrocamiento de Babilonia. Esta profecía se encuentra en los capítulos 50 y 51 del libro que lleva su nombre. Notemos primero cómo la profecía bíblica dijo las mismísimas naciones que marcharían con sus ejércitos contra Babilonia para destruirla. Jeremías cita a los medos por su nombre. Jeremías 51, 11 y 28. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. En Isaías 45, 1 al 3, se predijo que Ciro sería el general que lideraría estos ejércitos contra Babilonia. En esta profecía que Dios llamó a Ciro por su nombre 113 años antes de que él naciera. Ciro contra Babilonia. Pasando ahora a las páginas de la historia, encontramos que el primer año de Neriglissar, o el año 559 a.C., estalló la guerra entre los babilonios y los medos. El rey de los medos, quien es llamado Darío en Daniel 5:31, en sus esfuerzos contra los babilonios, convocó en su ayuda a su sobrino, Ciro de la línea real persa. Esta guerra fue llevada a cabo sin interrupciones de parte de los medos y los persas, hasta que en el año 17 de Nabonido, o el año 539 a.C., Ciro sitió Babilonia. Los babilonios, reunidos en sus muros inexpugnables, con provisiones de 20 años y suficiente tierra dentro de los límites de su amplia ciudad para proporcionar comida para los habitantes y guarnición por un tiempo indefinido, se burlaron de Ciro desde sus altas paredes y ridiculizaron sus esfuerzos aparentemente inútiles para capturar su ciudad. En sus propios sentimientos de seguridad estaba la fuente de su peligro. Ciro decidió lograr mediante una estratagema lo que no podía efectuar por la fuerza. Dado que no podía esperar conseguir una entrada a la ciudad con arietes, lanzas, espadas o flechas, resolvió utilizar la pala para llevar a cabo sus planes. La caída de Babilonia. No había entrado para él a esa ciudad excepto donde el río Éufrates entraba y emergía. No había entrada para él a esa ciudad excepto donde el río Éufrates entraba y emergía, pasando bajo sus paredes.
Él decidió hacer del cauce del río su propio camino a la fortaleza babilónica. Para cumplir con esto, el agua debía ser desviada de su canal a través de la ciudad. Los soldados cavaron canales que se alejaban del Éufrates, de modo que una gran parte del agua pudiera ser desviada. En esta forma ellos esperaban de esta manera hacer el canal natural del río vadeable. 57 años antes de esto, Jeremías había declarado que este sería el método del ataque del enemigo a Babilonia. En Jeremías 50:38 y 51:36 dice: hay sequía sobre sus aguas y se secarán, y secaré su mar y haré que su corriente quede seca. Cuando sus preparativos para cambiar el Éufrates de su canal fue terminado, Ciro decidió hacer su ataque en la noche de cierto festival anual de Babilonia, cuando toda la ciudad se entregaría a beber y al jolgorio. El quinto capítulo de Daniel se refiere a esta celebración como la fiesta de Belsasar. Fue en la noche de esta fiesta, en medio de sus borracheras, que el rey y sus señores fueron paralizados con miedo ante la escritura en la pared. Fue en esta noche que Babilonia cayó en manos de los medos y los persas. 175 años antes de este momento, el profeta Isaías había predicho que Babilonia caería en una noche en que la gente se entregaría a beber y al jolgorio. Isaías 21. Declaró que la noche de su placer se convertiría en un miedo paralizante. Versículo 3-4. Jeremías había predicho cómo vendrían hasta su fin en medio de un estupor ebrio. Jeremías 51, 57 y 39. Jeremías también había señalado que los soldados enemigos se arrastrarían como orugas. Jeremías 51, 14. Que primero se tomarían los pasajes de la calle en el río y la ciudad tomada en un extremo. Versículo 31 y 32. Como los hombres serían masacrados en las calles. Versículo 3, 4 y capítulo 50, versículo 30. Que esos rebeldes borrachos no podrían oponer resistencia. Jeremías 51, 30. 50, 35 al 37 y 51, 58. Y cómo Babilonia caería para no levantarse más. Jeremías 51, 63 y 64. Captura de la ciudad. En la noche de esta fiesta, Ciro detalló 3 cuerpos de soldados. El primero para convertir el río a una hora determinada en un gran lago artificial a poca distancia sobre la ciudad. El segundo para tomar su estación en el punto donde entraba el río a la ciudad. El tercero, tomar una posición 15 millas más abajo donde el río emergía de la ciudad. Y a estos 2 últimos se les indicó las partes que ingresarían al canal tan pronto como encontraran el río vadeable. En la oscuridad de la noche, ellos fueron a explorar sus caminos debajo de las paredes, reunirse en el palacio, matar a los guardias y capturar o matar al rey. Cuando el agua se convirtió en este lago preparado, el río pronto se volvió vadeable, y los soldados persas siguieron su canal en el mismo corazón de Babilonia. En el Museo Británico hay una inscripción antigua en una piedra que fue excavada en Oriente y que contiene un registro de estos momentos escrito por los sacerdotes de Babilonia en la captura de Babilonia. Este registro dice: en el día 16 de Gobrías, pasha de la tierra de Gutium, y las tropas de Ciro sin batalla entraron en Babilonia. No tenían que abrirse camino hasta Babilonia. Las puertas del río quedando abiertas en la noche en que los babilonios fueron entregados a la embriaguez y juerga, el ejército de Ciro acabó de marchar y tomó posesión. Así, esta antigua inscripción pagana en piedra confirma el cumplimiento exacto de la profecía de Isaías.
175 años antes de esto, Dios había dicho que las puertas no se cerrarían y que esto mismo le daría éxito a Ciro en la captura de Babilonia. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Isaías 45:1. Los soldados persas pronto dieron a conocer su presencia en la ciudad al caer sobre los guardias reales en el mismo vestíbulo del palacio del rey. Belsasar pronto se dio cuenta de la causa del disturbio y murió en vano luchando por su vida sin valor. Así terminó el imperio babilónico. La descripción bíblica de la fiesta de Belsasar se cierra con el simple registro. En esa noche fue Belsasar, el rey de los caldeos, muerto, y Darío el Medo tomó el reino, siendo de alrededor de 62 años. El cumplimiento exacto y sorprendente de todas estas profecías es una prueba positiva de la veracidad y fiabilidad de las escrituras sagradas. También hay una lección aquí para nosotros hoy. La misma Biblia que predijo estos detalles sobre la caída de Babilonia, también ha señalado en un lenguaje claro la inminente caída del mundo tal como está constituido ahora. Estas predicciones tardías son tan seguras de suceder como las primeras que ya se han convertido en historia. Deberíamos prestar atención a esas predicciones bíblicas que pertenecen a nuestros días, para que podamos prepararnos para lo que vendrá sobre la tierra en este tiempo.